El cielo es un desorden, sorpresas y adivinanzas, rostros conocidos y máscaras de un futuro que ya llegó. Ni la distopía se animó a tanto, odio y destrato, pero también promesas por cumplir. Si te metieran en una urna, ¿te elegirías? Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Germán de Agosto, un economista que anuncia: esta era transpira insatisfacción en medio de un exceso de estímulos. Y Marcela Schenk, una politóloga que pronostica: estamos en un momento donde el futuro parece una herida para abrirse. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, ya tenían la presentación de nuestros invitados, ya se dieron cuenta cuál va a ser el tema de política, economía, futuro, en fin. Y pasado también, de lo que pasó hace nada más que una semana. Germán, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, los dos son gente muy conocida. Acabas de publicar el libro Leones y Corderos, una mirada personal de la economía según lo presentan. Lo empecé a leer y está muy bien escrito, pero me tuve que detener porque la Copa América me desbordó. Me lo dicen mucho. Y me apareció el de Astesiano también, y entonces, y entonces estaba ahí, pero prometo que lo voy a terminar. Y Marcela Schenk, siempre tengo problemas en la pronunciación, supongo que es algo que le pasa a mucha gente. Suele sucederme, no te preocupes. Politóloga, docente en género y políticas de salud, y también alguien de la casa que el domingo estuvieron haciendo una gran transmisión, con mucho orgullo, ¿no? Yo te decía antes, porque el trabajo que hicieron con la usina fue muy bueno, ¿no? No solamente fue muy bueno, sino que fue muy cómico. Me pareció una cosa muy... estar viendo los, como le llaman, los centros de ubicación de los partidos, los búnker que le dicen, ¿no? Y está TV Ciudad ahí atrás, era una cosa muy rara. Así que me imagino que estarás muy contenta de ese trabajo que se hizo. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy contentas con ese trabajo, que tuvo como varias aristas, varios elementos ahí, que además lo hicieron muy emocionante, ¿no? Porque bueno, fue un equipo impresionante de gente, desde la diaria, la usina, y desde la comunidad de la diaria, ¿no? O sea, hubo muchos voluntarios y voluntarias que estuvieron participando ese día en lo que fue, bueno, la recolección de datos de esa proyección de escrutinio, y realmente logramos el objetivo, que fue llegar, así apenas se terminó la veda, con los datos, con un grado de exactitud muy, muy alto, ¿no? De hecho, bueno, los datos que luego oficializó la Corte Electoral prácticamente coinciden en su totalidad con los que dimos desde la usina. Entonces estamos, sí, muy, muy contentos. Está. Bueno, vos sos una persona muy vinculada a la economía y vos más a la política y hablemos un poco de quiénes son ustedes, cuáles son sus referencias, cuáles son, o sea, en qué han basado su historia. Me decían, y tengo que decir, es la usina de percepción ciudadana. ¿Tá? Exactamente. Que no la dije en su nombre entera. En su pensamiento político y económico. Arranquemos por ahí, que supongo que lo matamos en el libro. Bueno, ahí hay un poquito de todo. Yo creo que si vamos buscando en el arco del libro, que pasa de lo que sería el anarcocapitalismo hacia el comunismo, creo que hay un amplio espectro en el medio. Y si hoy me preguntás en dónde ando parado en torno al lugar donde estoy mirando o intentando mirar y entender el mundo, diría John Rawls. Me parece una gran referencia hoy para lo que es esa cosmovisión en formación. Me gusta también ahora, a partir de este nuevo mundo que encontré, una vez que empezás como a ver ese tipo de preguntas en torno a justicia, en torno a libertad, en torno a lo que es un pacto social. De alguna manera también me gusta mucho Isaiah Berlin, otro filósofo liberal, si se quiere. Y creo que hoy por hoy tengo una combinación de esas dos
visiones, pero son relativamente nuevas. Este es un mundo nuevo que me puse a explorar y por eso lo cuento capaz que en primera persona, porque es como, bueno, este es el viaje que estoy haciendo y ese viaje se ha ido transformando, como mis referentes se han ido transformando y como el tipo de preguntas o el tipo de inquietudes también se han ido transformando, porque el mundo está cambiando a pasos agigantados y muchas veces nos cuesta darle un sentido, ¿no? Un ordenamiento medianamente coherente, porque lo que vemos tiene ribetes justamente distópicos. Hoy algo mencionabas, ¿no? Pero entonces en ese mundo tan complejo, creo que hoy por hoy estoy tratando de dar pie, apoyado en algunas referencias como las que tengo ahí, que quedan como en el medio, si se quiere, de ese arco que estábamos pensando, como en referencias en grados de abstracción mayor, ¿no? No sé a cuán el grado de profundidad involucraba tu pregunta, si era en lo intelectual, en lo personal, en lo familiar. ¿Se puede separar? Bueno, esta es una buena pregunta. Digo, porque en definitiva, digo, supongo que las influencias influyen en todo el desarrollo que después haces, en el teórico, en el práctico, bueno, en la vida personal, o sea, supongo que, no sé, se me ocurre. Sí. Yo cuando pienso un poquito más para atrás y ya saliendo más de la abstracción de personajes que no conozco, que murieron hace tiempo, te diría que una referencia que siempre he tenido, que cada vez me pesa más en el buen sentido y que lamentablemente la conocí en una etapa más temprana de la vida, es mi tío Juan Carlos Macedo, que es un poeta, un médico que se fue para Amigues hace muchas décadas, que siempre se definía primero comunista, después poeta y en tercer lugar médico. Y creo que mi familia está de alguna manera muy arraigada a lo que fue esa presencia tan gravitante, en particular en lo intelectual. Así que creo que si me haces con tu pregunta ir un poquito más para atrás y ponerle carne y hueso, decir, o un contacto, te diría que esa figura de mi tío Juan Carlos Macedo me marcó en su momento y ahora cuando la miro para atrás creo que es cada vez más firme en lo que justamente estábamos pensando, y bueno, esta aventura de entender el mundo. No te quiero dejar afuera de la charla, pero por favor. viste que cuando me van pasando los años, uno empieza a encontrar cosas mucho más atrás que decís, ¿cómo jugó esto en mi vida, no? Y en su momento no me di cuenta, o incluso pasó el tiempo y tuve que llegar acá para darme cuenta, ¿no? Sí, es una buena, sí, porque yo justo ahora, para ser transparente, arranqué hace unos meses con psicoanálisis y que te volvía como a ir para atrás y te volvía a decir, bueno, mira este tipo de cosas, ¿no? ¿De dónde podés entender algunas de las cosas que hoy quizás están operando como barreras o como tribulaciones o como problemas? Y empezás a ver ese tipo de constelaciones familiares que de alguna manera van asentando lo que es esa formación que uno quizás en su momento no tiene las herramientas para dimensionar esas cosas y quizás a medida que pasa el tiempo, a medida que uno madura, a medida que las preguntas que se hace para tratar de ubicarse en este loco mundo te van haciendo como ir para atrás. Y entonces esos son mis últimos descubrimientos, así que creo que es muy oportuna, por lo menos en mi vida tu pregunta es muy oportuna porque ando en este proceso de hurgar hacia atrás. Leones y Corderos, una historia personal de pensamiento económico, el libro de Germán de Agosto. Bueno, Marcela, te dejamos un poco más para afuera. No, por favor, estaba escuchando, está bueno esto de que sea una conversación. Bueno, no, en mi caso, a ver, a nivel de cómo me paro para pensar estas cosas, vengo de la ciencia política originalmente, pero como me dijo alguien en mi defensa de tesis de doctorado, sos una politóloga en fuga, porque un poco he ido como para otros caminos en ese sentido. Bueno, aunque hice también mi formación de posgrado en ciencia política, hice la maestría en ciencia política, después el doctorado lo fui haciendo más sobre otros temas que están vinculados con la política, pero de un modo mucho más general. Y bueno, y he trabajado bastante en temas que tienen que ver con género, con diversidad sexogenérica, con tratar de ver también otras dimensiones de la democracia que a veces quedan un poco afuera de nuestras concepciones como más tradicionales, ¿no? Y tratar de ver en ese sentido también las barreras que tenemos para consolidar una democracia en términos sustantivos y no solo formales, ¿no? Y bueno, he estudiado bastante las políticas públicas, en algunas áreas más en particular, como educación o en salud. Pero bueno, he ido también estudiando otras cosas que tienen que ver con esto que les comentaba antes, como por ejemplo, bueno, ver dentro de las distopías los avances de los extremismos, que es un fenómeno bueno, que viene en aumento, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, esto de que mencionaban en el inicio, ¿no? Eso de pensar qué es lo que pasa con el futuro cuando el futuro parece una herida por abrirse, ¿no? Más que una posibilidad o una oportunidad. Y bueno, y manejar también eso desde los horizontes políticos, ¿no? Que implican todas estas crisis que estamos viviendo. Bueno, estudiar también eso. Y dentro de las referencias, bueno, Germán decía algunas referencias, yo voy a citar una sola, que es
no porque no tenga más, pero creo que es bien... no quiero usar la palabra útil, porque no tiene que ver con la utilidad en sí, ¿no? En un sentido así material, pero sí creo que es muy bueno volver a lo que nos decía Hannah Arendt, ¿no? Y a la concepción política de Hannah Arendt y el poder en Hannah Arendt, que es no un poder en sentido negativo, sino el poder de actuar con otros y con otras, y el ser políticamente justamente en comunidad y justamente tener voz porque hay un otro y una otra que la está escuchando, ¿no? Entonces creo que retomar esos sentidos de lo político que a veces están medio ausentes también de la discusión, que a veces termina siendo más instrumental y no tan sustantiva, ¿no? Entonces retomar esas cosas creo que está bueno en este tiempo. Me gustó lo de En Fuga. Yo también me siento así. Sí, te he respondido. Segundo te lo copiaba. Porque... No, me dijiste dos o tres cosas que me vinieron a la cabeza. Hablaste de, bueno, como que el futuro es una herida, más que una ilusión, no sé si sería esa la explicación. Y hablaste de extremismo. ¿Los extremismos que tenemos hoy son solo de la derecha o hay otros? No es que sean solo de la derecha, son los que más he estudiado. Nos hemos centrado en estos extremismos de derecha, sobre todo en América Latina, y estudiando un poco cómo es que reconfiguran no solo la política institucional, de vuelta, porque a veces tendemos a pensar a la política en términos como muy restrictivos, ¿no? O muy encapsulados. Bueno, la política pensada en los partidos políticos, como si fueran un sinónimo, ¿no? La política es mucho más amplia que eso. Y en ese sentido, a nosotros nos interesó, digo nosotros porque éramos un grupo de investigadores en el que participaba, por ejemplo, Paulo Rabeca, Fonseca también, y Forteza, otros investigadores. Lo que nos interesaba ver era cómo se construían sentidos comunes y comprender qué era lo que estaba pasando en ese sentido. Entonces va mucho más allá de lo que es la expresión institucional de la política, que también es importante, ¿no? Obviamente, estoy viendo así, mientras estamos hablando, el libro de Germán y la imagen de Milei, que es una de las imágenes que sintetiza también este cambio de época y hasta dónde pueden llegar esos extremismos, ¿no? Como podría ser también Bolsonaro en Brasil, bueno, y otros ejemplos en América Latina, pero va mucho más allá. Lo que nosotros tratábamos de ver, por ejemplo, y estudiando también los discursos en redes sociales, por ejemplo, era cómo se configuraba este sentido común que legitimaba la desigualdad, ¿no? Cómo había determinadas operaciones, digamos, discursivas dentro de los extremismos que lo que hacían era justamente consolidar desde un punto de vista conservador y ultraconservador, un plano de legitimación de las desigualdades, ¿no? Y eso va mucho más allá de la expresión institucional de la política y es una batalla por el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno. No, digo, porque viste que es una cosa actual que... es el cliché del menos común de los sentidos. Claro, exactamente, por eso mismo, Bueno, es algo que se utiliza vulgarmente. Vulgarmente lo digo en el sentido, esa frase... Pero cada vez hay que indagar más sobre la definición porque Sí, las cosas totalmente. que vemos desafían el sentido común en algún sentido, ¿no? Eso es un poco lo que termina en ese sintetizado en el libro, que es como la búsqueda de algo que se le puede dar sentido, es decir, esto es el sentido común en un contexto donde muchas cosas que vemos no hacen al sentido común. Esa es un poco la preocupación. Y es una batalla, creo yo también, ¿no? O sea, no es algo completamente definido y no es algo que sea estático, ¿no? Muchas veces se trata de apelar también, desde un punto de vista cultural, ¿no? y político, a decir, ay, pero a ver, esto es tan obvio. Donde nos parece que hay obviedad es donde hay más poder, en un sentido negativo, ¿no? O sea, hay una construcción ahí de poder que legitima una determinada interpretación. Y esa interpretación, cuando es hegemónica, es sentido común. Bien. ¿Hay muchos sentidos comunes? Digo, hay un sentido común de derecha y un sentido común Y tiene que de haberlo, izquierda. si no podríamos entender. O sea, el sentido común es algo que se nos transforma como una... Yo estoy preguntando, porque no... Yo no tengo ni idea. No, pero el sentido común es como que, es lo que a mí en mi cabeza culturalmente se transforma y como para vivir y decir, esto está bien. Claro. Está bien que los inmigrantes no vengan, por ejemplo. Claro. Porque es sentido común, o sea, están en contra nuestro, no sé. Capaz Claro. que los estoy llevando por un lado que no es. No, está bien.
creo que venimos a cruzar ideas, ¿no? Sí, totalmente. Y a tratar de, ya con la primera pregunta ya nos mataste, me parece, no estaba preparado, pero... Bueno, Pero no, lo que te hace que te, Sí, nos que te hace pongas pensar. en un... Exactamente, ¿no? pero Obviamente. bueno, y esas líneas que ella decía de estudio de la sociedad, porque otra cosa que yo me imagino es que me imagino que para estudiar una realidad tan compleja como la que ustedes habitualmente realizan, se necesita como traspasar ciertas barreras, ¿no? Yo no soy solo un economista. Necesito, hablaste de filosofía, necesito hablar de otras cosas. Lo mismo pasa cuando analizo la política, pero no puedo estar al margen de la economía. Me imagino que debe ser un mundo cada vez más complejo para poder interpretar. Voy a repetir, Tal cual, Leones y porque- Cordero es una historia personal del pensamiento económico de Germán de Agosto. Por eso me sentí identificado con lo de En Fuga, porque en algún sentido mi herramental económico no me era suficiente para tratar de responder algunas preguntas que entendía clave justamente para darle sentido a las cosas que hoy justamente se han apartado de ese sentido común, y parte de eso es de alguna manera lo que está reflejado. Y por eso yo mencionaba esos dos anclajes hoy intelectuales. Uno tiene que ver con la forma de mirar la sociedad desde el punto de vista de los más desaventajados, mencionando lo que vos señalabas de la desigualdad, y el otro tiene que ver con ese concepto o esas dos nociones de cómo entendemos la libertad en su sentido positivo y en su sentido negativo, y cómo el auge hoy y lo que le da sentido a la palabra hoy en estas expresiones políticas tiene que ver más que nada con el concepto restrictivo de la libertad, como la no interferencia, opacando completamente el entendimiento positivo de la libertad como la libertad para poder tener un mínimo de injerencia sobre nuestro destino, que no lo voy a tener si nazco hoy en un asentamiento acá a 20 kilómetros de distancia. Entonces creo que eso que vos mencionabas de la desigualdad es parte de lo que está en el entendimiento y parte de lo que fue la razón de mis dos anclajes. Pero sí, yo creo que soy en fuga, economista en fuga, porque me parece que hay cuestiones que ya no puedo entender con el herramental de la economía, y por eso me embarqué en esta aventura más exploratoria. ¿Por qué es exploratoria? Porque no es que sepa, no soy un erudito, ni mucho menos. Dije, y por eso está en primera persona, porque estoy compartiendo mi viaje mientras voy leyendo, mientras voy aprendiendo, para intercambiar ideas y cruzar justamente formas de verlo. Entonces, cuando pienso en esas cosas que están pasando hoy, tratar de entender, lo cual me parece que es un ejercicio sumamente enriquecedor, al que piensa completamente distinto. Por eso el libro también arranca con la noción de la desigualdad y de la justicia de un anarcocapitalista, Sí. que está en las antípodas de cómo yo interpreto el mundo. Pero el haber pasado por ese proceso de tener una charla imaginaria con Murray Rothbard, el referente de Javier Milei, me hizo justamente un carrusel de emociones y en torno a esa búsqueda del sentido común, ¿no? Tratar de entender qué carajo es lo que está pensando esta otra persona para poder decir las cosas que dice, ¿no? De alguna manera, cómo se pueden donar órganos, cómo se puede haber un mercado para niños, ¿no? ¿De dónde puede venir esto? Porque lo más fácil sería decir, son locos de remate. Y capaz que hasta su tiempo lo decíamos. El tema es que hoy ya no lo podemos decir. Porque hoy, por ejemplo, tenemos un tipo que está gobernando acá al lado que piensa ese tipo de cosas. Entonces creo que como un ejercicio obligado para tratar de entender ese mundo, salir un poco de la economía y tratar de entender esas bases más de la filosofía política sobre cómo intentamos aproximarnos a esa cuestión tan fundamental de cómo repartir las cargas y los beneficios de esta aventura cooperativa o esta asociación que es la vida en sociedad. Entonces, ese entendimiento de las distintas formas de entender la justicia, de las distintas formas de entender la libertad, de las distintas aproximaciones a la desigualdad, es parte de lo que hoy por hoy me ha hecho ser un economista en fuga. En fuga. No sé hacia dónde. Hoy por hoy esta es una nueva parada. No sé hacia dónde seguirán las paradas, pero supongo que seguiré siempre en fuga, porque cuando lo pienso para atrás, la verdad que me gustó ese concepto, así que... Sí, en nuestro caso también, bueno, habíamos tomado un poco esta mirada como, digamos, interdisciplinaria, ¿no? Porque en esto que les comentaba de cómo estudiamos estos temas, había gente que veníamos de ciencia política, más del plano más teórico, pero también gente que venía de estadística. Y entonces lo que hicimos fue, para desentrañar estos sentidos comunes ultraconservadores y estos extremismos que se van configurando en nuestra región, lo que hicimos fue ver redes sociales, y en particular vimos X, y analizamos algo así como un poquito más de 30.000 tweets, para ver entonces cómo iban operando en el discurso estas diferentes equivalencias, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que veíamos era que un elemento que estaba central, así que aparecía mayoritariamente en este discurso, era, por ejemplo, la apelación
a una lectura ultraconservadora de un concepto que originalmente fue acuñado desde los feminismos, que es la ideología de género, pero con una reinterpretación justamente en clave conservadora. De hecho, seguramente quienes nos están viendo desde la televisión, ¿no? Cuando escuchan ideología de género piensan automáticamente ya en la acepción conservadora de este concepto, ¿no? La lectura que se hace sobre todo desde el cristianismo conservador, ¿no? A partir de los 90 en nuestra región, bueno, que termina siendo justamente hegemónica desde un determinado sentido común, pero que trasciende, digamos, ese sentido común y se vuelve entonces más global, ¿no? Y lo que veíamos era entonces que esto era como lo que sostenía un discurso donde entraban también críticas en el mismo sentido a movimientos ambientalistas, movimientos sociales, movimientos feministas, de mujeres, diversidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto asociado con la izquierda y todo esto asociado también con una lectura en términos positivos de otros conceptos, ¿no? Como por ejemplo el de familia en singular, ¿no? El de la vida, el de la libertad, ¿no? Y también la lectura sobre la libertad desde un punto de vista como el que traía recién Germán, ¿no? Un punto de vista restrictivo también, esta libertad en sentido negativo que traías vos, que se universaliza como la única forma de vivir la libertad, ¿no? Y en ese sentido, también es una lectura muy simplista sobre los problemas, ¿no? Vos hoy lo traías, ¿no? Esta posibilidad bien fácil, bien sencilla de decir, el problema es es simple y tenemos un enemigo asociado a este problema, ¿no? Ese enemigo es el otro. ¿tá? Y ese otro cambia en función de los contextos, ¿no? Acá, bueno, estos extremismos van a tener un determinado discurso. Si lo miramos a estos extremismos en Europa, claramente la migración va a tener un peso distinto, ¿no? Pero bueno, pero siempre tenemos esta posibilidad bien concreta de identificar un otro que es mi enemigo, ¿no? Entonces esto que yo traía antes, ¿no? de Hannah Arendt, de la posibilidad de ver al otro, o sea, que no existimos sin ese otro, ¿tá? Que nosotros mismos, nosotras mismas somos el otro, es completamente distinto a esta visión, ¿no? Donde el otro en realidad también es necesario, pero es necesario para marcar ese antagonismo, ¿no? Para marcar todo lo que yo no soy y todo lo que no quiero ser. Me van a matar, porque no ustedes, digo, la producción del programa, porque tengo una pila de cosas que tienen que ver con la realidad y ustedes me han llevado a un mundo mucho más entretenido. Vos empezaste esto, profe. Vos empezaste esto. No, porque para mí me encanta porque aprendo, ¿tá? Y son todas esas cosas, digo, que uno las percibe. Cuando decías eso de la ideología de género, cómo se lo robaron y ahora la ideología de género es la que mata niños. ¿No? Bueno, en el aborto. Sí, no, pero son las expresiones que utilizan. Exactamente, ¿no? Digo, como esas cosas, bueno, y la libertad. Yo siempre cuando empecé a ver a Milei con su discurso de la libertad, yo siempre me decía, pero para mí la libertad era otra cosa. Totalmente, porque ¿no? la libertad. Yo me crié con que la libertad no puede ser la libertad de los corderos. Justamente, hay algo que estamos entendiendo mal, porque bueno, decía Isaiah Berlin, que es el que yo mencionaba al principio, que hay documentada más de 200 acepciones distintas de la libertad. Por eso es que él dice, bueno, yo la voy a partir en dos, que entiendo que recogen esa diversidad, esa heterogeneidad de las 200 versiones documentadas que hay de ese concepto, que es un chicle, porque si tenés 200 acepciones distintas, no sos nada, no hay nada ahí. Entonces, creo que lo que está pasando es esa apropiación negativa de la libertad y esa exaltación de esa libertad que solamente puede ser libertad para unos, es decir, libertad para los leones, porque no hay una forma, de alguna manera, de armonizar la libertad de todas las personas que convivimos en este mundo si no tenés esa apertura de decir, bueno, pará, hay otras formas de entender qué libertad tiene alguien que no puede hacer ejercicio material de las libertades. Claro. Para esa persona es una burla. Si yo nazco ya con la vida totalmente condicionada porque nací en un asentamiento, de alguna manera, ¿de qué me van a hablar de libertad de pagar impuestos? ¿De qué me vienen a hablar de la libertad de andar a 170 kilómetros en la ruta? ¿De que me ponga casco? ¿De que ahorre para mi jubilación? ¿Qué es eso? Sí. Me estás tomando el pelo. Entonces, cuando hay esa apropiación indebida de ese concepto, es lo que en lo personal me llevó justamente a ir por esa búsqueda, decir, pará, esto es una forma y muy restrictiva y que parte de una noción particular de las personas, no como yo la entiendo, que puedo estar equivocado, pero yo la entiendo como un ensamblaje de hechos contingentes, siendo el primer hecho contingente de la vida el lugar donde nazco. ¿Qué familia tuve? ¿Cuánto amor me dio? Claro. ¿Qué me pasó? ¿Qué dotes y qué cargas me saqué en la lotería genética? O sea, un montón de cosas que son contingentes a las personas y que algunos operan en favor y que otros operan en desventaja. Entonces, ¿qué lugar le damos justamente al Estado a la hora de
de corregir esas arbitrariedades de la vida que surge de él entender a las personas como un accidente o una sucesión justamente de hechos contingentes que nada tienen que ver con un mérito personal, porque el niño que están haciendo ahora en un asentamiento, ¿qué mérito tiene? ¿De qué podemos hablar de meritocracia o cómo podemos hablar de eliminar completamente el Estado, como en este mundo anarcocapitalista, si de alguna manera este pobre condenado nació... Claro. No sé si... ¿Sabes que para mí era tan fácil todo esto? Para mí la libertad es la ausencia de necesidad y punto. Ahora me la compré. No, no me digan nada, tengo que hacerme una pausa. Hacemos una pausa y ya venimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Marcela Schenk y Germán de Agosto. Nos estuvieron dando una hermosa clase recién y yo los escuchaba hablar con mucho gusto y como siempre digo, cuando termina el programa me fui con algo nuevo, aprendí algo y aprendí muchas cosas ya. Y me da la sensación que esta conversación que estuvieron entablando ustedes muestra que yo creo que hay como una idea, ¿no?, de que, bueno, la intelectualidad en el Uruguay se fue con los viejos pensadores, los viejos políticos, ya no hay más aquellos que eran, digo, los grandes tipos no sé, de otra época. Y como que no tenemos recambio. Y yo siento que sí que lo hay. Ustedes son para mí un ejemplo de eso. ¿Sienten que tienen esa responsabilidad de encontrar nuevas respuestas a las nuevas preguntas? O encontrar nuevas preguntas. O encontrar nuevas preguntas, está bien. Porque ¿no? respuestas, creo que justamente hay una cosa que se aclara es... ¿Cómo era que decía aquella frase que estaba en una pintada en el cementerio central? Cuando supe todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Algo así, ¿no? Sí, viví mucho tiempo enfrente. Viví mucho tiempo Bueno. enfrente. Sí, yo creo que lo que estamos, por lo menos en mi caso, es en la búsqueda de otras preguntas, quizás, no de respuestas. Pero eso es, creo que lo que también te lleva a indagar y tratar de ver, pero creo que si algo nos falta ahora son respuestas, ¿no? Porque volvemos a la pregunta tuya del sentido común. ¿Cómo encuadramos el sentido común a la luz de los eventos que están sucediendo y qué respuestas, de alguna manera, son las que pueden explicar eso? Yo no las tengo porque justamente hoy siento a mi sentido común desafiado. Entonces eso supone que lo único que tengo para aportar son preguntas. Quizás otros académicos las puedan responder, quizás no tenga respuesta, quizás esa respuesta vaya mutando, pero a mí lo que me pasa hoy es simplemente me siento más abrumado por preguntas que por respuestas, porque justamente creo que también no hay una respuesta única a los temas que hoy se están discutiendo, ¿no?, en términos de la filosofía política, ¿no? Creo que si hubiera una respuesta única, una solución tecnológica, una solución paramétrica, ¿no?, que nos diera por ejemplo, esa pregunta fundamental, ¿qué rol le damos al Estado y qué rol le damos al mercado?, no tendríamos que estar hablando, o en particular citando a Milei, ¿no?, de filósofos que murieron hace 200, 300 años. Me parece que justamente parte del problema es que no hay una única respuesta para tratar de aproximarse a esa pregunta que hablamos hoy, ¿no? Cómo se reparten cargas y beneficios de la vida en sociedad. Creo que hay distintas aproximaciones y a mí lo que me preocupa como ciudadano es que la aproximación que ahí tenemos es justamente contraria a lo que me imagino que es la construcción de un futuro, porque parte de la base de una visión mucho más dogmática, de esta es mi verdad y no hay otra interpretación, esta es mi única respuesta a todos los problemas que tiene hoy la sociedad, cómo repartimos el Estado, cómo repartimos, qué rol le damos a los impuestos, qué entendemos por justicia. Entonces me parece que la ausencia de esa respuesta es natural a este problema, porque de hecho no lo hay, por eso seguimos discutiendo cosas que filósofos han discutido durante tantos años, ¿no? Cómo organizamos la sociedad, ¿no? Y cómo que hay algo de tragedia en eso, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podemos armonizar valores que en todos podemos entender que son de alguna manera nobles o deseables, ¿no? Porque no todo armoniza por definición, ¿no? Yo puedo estar dispuesto a renunciar a una parte de la libertad por justicia o por equidad, y estoy totalmente dispuesto, lo hago, y como dice Isaiah Berlin, volviendo a las referencias de hoy, ¿no?,
renuncio con mis dos manos a esa libertad, ¿sí? Supone que mis conciudadanos estén mejor. ¿Sí? Yo no quiero una libertad para mí si supone la desgracia de todos mis conciudadanos. Pero no podemos dejar de lado que cuando renunciamos a esa libertad, por más contento que lo hagamos, hay una renuncia, hay una transacción, claro, hay un intercambio. Yo estoy dispuesto a tanta justicia por tanta clemencia, tanta libertad por tanta equidad. Entonces, ¿cómo nos aproximamos? No creo que haya una respuesta para eso, por eso siempre estamos dialogando con gente que vivió y se preguntó estas cosas hace mucho tiempo. Lo que me preocupa hoy por hoy como ciudadano es la forma que se están dando esas discusiones, ¿no? Porque estamos alejándonos de la civilización. Cada paso que nos aleja de la amabilidad nos aleja de la civilización, ¿no? Entonces, claro, un problema tan complejo como determinar un nuevo pacto social para este mundo que hoy está atravesado por una disputa hegemónica entre Oriente y Occidente, que de por sí es una novedad. ¿Hace cuánto tiempo no tenemos un eje o un polo en Oriente? Eso es totalmente rupturista, me parece, ¿no? Esto que está pasando en Estados Unidos, entre China, lo que está pasando con la tecnología, ¿no? Lo que dejó la pandemia, lo que está pasando con el mundo del mercado laboral, lo que está pasando con la reivindicación de los derechos. Todas esas cosas están cambiando, me parece, el tema ambiental, ¿no? El horizonte de colapso ambiental, todas las cosas que están atravesando hoy al mundo, ¿no? Eso que se habla de que el orden económico que de alguna manera imperó durante la segunda posguerra hasta el 2008, quizás con la crisis, se está resquebrajando. Hoy tenemos un mundo más cerrado, un mundo más polarizado, un mundo más fragmentado, ¿sí? Entonces, me parece que ante todo ese escenario tan complejo, de cambios tan disruptivos, la forma en que estamos dando la discusión pública, ¿no? Buscando culpables, atacando, insultando, ¿no? Milei es el caso paradigmático de eso, ¿no? Es justamente lo que hoy me da, conectando eso que decías vos del futuro y el pasado, un sentido muchas veces de déjà vu, ¿no? ¿Estamos en 2024 o estamos en 1924? Porque yo vi, y ahora que estaba viendo, me colgué con documental de la Segunda Guerra Mundial y empezás a ver, ¿no? Con distintas cosas y digo, yo hace un tiempo decía, esto no va a poder aprender, ya aprendimos esto, ¿no? Y sin embargo, todos los días tenés una noticia que de alguna manera sugiere que ese escenario podría volver a repetirse, ¿no? Eso de que la historia se repite una segunda vez como... Sí. Entonces, eso es mi preocupación. No encontrar la respuesta porque parto de la base que no la hay, porque justamente estamos tratando de armonizar lo que vos entendés que es noble y deseable, lo que vos entendés que es, lo que yo entiendo, lo que entienden todas las personas que hoy están viendo este programa. Entonces, no creo que haya una forma, porque eso que estamos haciendo es siempre va a haber una transacción entre dos cosas, pero por lo menos démosla buscando lo mejor del otro, ¿no? No generando un hombre de paja, no ninguneando, no insultando, no tratando despectivamente, no siendo violento, ¿no? Hoy creo que la violencia verbal, la violencia, se ha convertido justamente en algo que es políticamente correcto. Milei no dice, vamos a cortar, como diría un uruguayo, ¿no? Como se decía acá, bueno, hay que cortar un poco la grasa del Estado. No, dice, vamos a despedir a 1.500 parásitos del Estado, ¿no? Es incluso el lenguaje que se usa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender construir ese futuro en este mundo tan complejo, atravesado por estas cosas que estamos hablando, con esa capacidad de diálogo, ¿no? Porque aparte creo que polariza, ¿no? Porque si vos me insultás, yo puedo ser tolerante un tiempo, ¿no? Pero en algún momento voy a empezar a reaccionar. Entonces cada vez vamos a estar más apartados. Es una lógica que endógenamente conduce a esas fragmentaciones y a polarización, porque yo no voy a aceptar todo el tiempo que me insulten. En algún momento voy a reaccionar y eso va a hacer que vos reacciones más. Entonces cada vez vamos a estar más alejados y cada vez va a estar más difícil encontrar un mínimo común denominador para decir, bueno, pongámonos de acuerdo. Che, el futuro es complejo. En nuestro país tenemos un montón de desafíos, ¿no? Tenemos una mirada complaciente, creo, sobre el Uruguay, que cada vez las pistas que tenemos nos alejan de esa mirada, ¿no? De el Uruguay como un oasis de desarrollo, el Uruguay como un país donde la corrupción no juega, el Uruguay como un país donde la violencia y el narcotráfico no está presente, ¿no? Muchas cosas creo que están cambiando y creo que hay un problema de que uno se enamore de esa visión autocomplaciente del pasado, pensando que lo que nos hizo distinto es un cheque que tenemos en blanco hacia el futuro y que es a perpetuidad de esas garantías. Y me parece que eso, como ciudadano, es lo que hoy me preocupa. De vuelta, como te decía, cero respuesta, un montón de preguntas. Y retomando una cosa que decía, sí, agarro alguna cosa que decía Germán recién. Se enfrió, perdona. Pero bueno, no, esto que traías, la violencia como una forma de verdad, ¿no? Desde algunos actores y algunos actores muy legítimos del sistema, pero no solo, o sea, no está encapsulado solo en los... La violencia no es solo un problema de los extremismos, ¿no? O de los extremismos de un espectro o de otro, ¿no? Es un fenómeno muchísimo más amplio, ¿no? Y también está vinculado a esto que estábamos hablando de cómo también se están resquebrajando nuestras formas de construir verdad, ¿no? Y esto también se vincula con algunas cosas que vemos en las campañas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en relación también a lo que vos traías al principio con la pregunta y bueno, esto de las generaciones y qué pasa con la intelectualidad, la academia, etcétera, yo creo que también
esto tiene que ver con cambios en la forma en que pensamos lo político, los actores que participan del pienso también a nivel intelectual, de los problemas, de las preguntas. Y en ese sentido no es algo que tampoco esté encapsulado en la academia, ¿no? En cómo pensamos lo político, la política, cómo pensamos la ciudadanía, cómo pensamos el tema de las desigualdades, de la igualdad, de la libertad. Hay actores, hay movimientos sociales que han ampliado significativamente lo que tiene que ver con las fronteras de la ciudadanía, de vuelta, en términos sustantivos de la democracia, ¿no? O sea, porque de vuelta vuelvo sobre esta idea, muchas veces tendemos a reducir a la democracia en términos formales, electorales, decir, bueno, es lo que pasa con las instituciones, es lo que pasa cuando votamos, que también, por supuesto, y es súper importante, pero no es solo eso, ¿no? Y en ese sentido hay movimientos sociales, actores sociales, hoy mencionábamos los feminismos, los movimientos por la diversidad, bueno, movimientos por los derechos humanos en América Latina, súper significativos, por supuesto, que han ido ampliando, ¿no? esas dimensiones de la ciudadanía y han ido también intercediendo y metiendo la luz de lo público en aspectos que se consideraba como justamente parte de lo privado. Y tradicionalmente desde la política se ha considerado que lo que tiene que ver con lo privado no forma parte de lo político, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? desde la Grecia clásica. Entonces, en ese sentido, también el cambio de época, también el siglo XX ha visto la emergencia justamente de actores sociales que han puesto en cuestionamiento esos límites de esa democracia formal y han presionado para ir ampliando esas dimensiones de la ciudadanía y para ir resquebrajando también en ese sentido las construcciones de desigualdad. Hoy hablábamos de los sentidos comunes y los sentidos comunes conservadores lo que tratan de hacer justamente es ir en contra de esto, ¿no? Y volver legítimo el statu quo. Y reaccionar, pero no solo desde la reacción en sí, sino también desde la producción de sentido, que lo que hace justamente es volver legítima esa desigualdad, como decía hoy, ¿no? Bueno. En todo esto tiene mucho que ver lo que traía Germán sobre, bueno, qué es lo que consideramos justo, qué es lo que consideramos injusto. Y bueno, y si a todo este combo le metemos el tema de la violencia y el cuestionamiento de los regímenes de verdad, también en ese sentido entran los cuestionamientos que hemos visto en las universidades, por ejemplo en América Latina, por parte de los extremismos, ¿no? O sea, son sentidos en pugna. Tenemos conflicto y la democracia es conflicto también, ¿no? Pero ojo también cuando en este combo del conflicto metemos la violencia y legitimamos ciertas formas violentas de accionar, ¿no? Para llevarlos un poco hacia una cosa más terrenal, dijiste algo así como que sujetos, votantes, audiencias. Ajá, sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Bueno. la democracia nos va transformando, es decir, que nosotros, las personas, vamos empezando a ser cada vez menos participativas y nos transformamos en una audiencia como de ese cuento que es la política que hacen los políticos. Bueno, me hiciste alusión a algo que comentaba en la transmisión de TV Ciudad el domingo. Sí, a ver, hay un tema que me viene preocupando bastante, que tiene que ver con esto de, retomo esta idea, ¿no? De la reducción de la democracia a términos formales, ¿no? Esta expresión, por ejemplo, de decir, bueno, democracia es votar cada 5 años o cada determinado periodo de tiempo, depende del contexto, ¿no? Y eso lo que hace es ir reduciendo también el rol de la ciudadanía al rol de votante y asimilar ciudadano con votante, cuando ser ciudadano, ciudadana es muchísimo más amplio, ¿no? Y la política es muchísimo más amplia, incluye mucho más que emitir el voto, que sin duda es súper importante, ¿no? O sea, no voy a decir que no, más teniendo en cuenta de dónde estamos hablando, ¿no? El contexto importa, estamos hablando desde América Latina, lo que ha sido para nuestra región no tener ese derecho, ¿no? O sea, sin duda que es uno de los derechos centrales de la ciudadanía, pero no es lo único, ¿no? No es lo mismo ser ciudadano, ciudadana que ser votante. Y bueno, y en esto, digamos, de ir disminuyendo el rol de la ciudadanía, de ciudadano, ciudadana, a votante, ahora también creo que tenemos un paso más que es no solo votante, sino audiencia, ¿no? O sea, hay como un degradé, si se quiere, de pasividad en ese camino, ¿no? Que va volviendo entonces, o sea, va disminuyendo cada vez más ese rol de la ciudadanía, ¿no? Y eso me parece preocupante en términos sustantivos de la democracia, justamente, ¿no? Si entendemos que la democracia es mucho más que eso,
si entendemos que la democracia necesita justamente información de calidad, una ciudadanía activa, que se reduzca, digamos, nuestro rol al de audiencia, creo que es una señal de alarma a tener en cuenta. Y creo que no es algo casual que cuando miramos, por ejemplo, los liderazgos de los extremismos de derecha en el mundo, son o pueden ser outsiders en el sentido de que vienen de afuera del sistema político, no tienen una trayectoria en ese sentido, pero no son outsiders mediáticos, ¿no? No, claro. Entonces, si miramos a Milei primero, bueno, lo que hizo fue consolidar, digamos, su rol como voz autorizada para hablar de determinados temas a nivel económico en los medios y después logró hacer ese salto, capitalizar eso a nivel de las instituciones políticas, ¿no? Bueno, Trump. hay varios ejemplos, exacto. Trump es otro ejemplo, ¿no? Pero tenemos varios, ¿no? De que lo que hacen es consolidar justamente este capital político a partir, digamos, de tener una audiencia que les escucha en los medios tradicionales y no solo tradicionales, ¿no? Pero bueno, pero existe entonces este elemento, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver justamente con cambios más estructurales a nivel de las democracias, de cómo entendemos el rol de la ciudadanía en ese sentido, y bueno, y esto que decía, ¿no? De una disminución de ese rol, y cómo entonces va tomando, digamos, que más peso este rol más pasivo que decía. La audiencia demanda show. Sí. ¿No? Sí, claro. Que le podría sugerir, profe, a los invitados venir con una libretita y una lapicera para ir apuntando, porque la cantidad de preguntas que se me ocurrieron en este momento de que mientras Marce hablaba, que después ahora con los nervios de estar al aire. Igual lo podés hacer, el programa se repite en YouTube, lo ves de nuevo y te anotás todas las cosas. Lo puedes llevar hacia adelante, ¿no? Yo te escuchaba el martes en Fácil Desviarse, que hiciste es un desarrollo sobre la mirada que tiene el oficialismo sobre cuál es la realidad de la economía y la mirada que puede tener la oposición. Y ahí aparecía fundamentalmente un elemento que estuviste manejando de alguna manera, que es el tema de, bueno, las diferencias, ¿no? Ese porcentaje muy pequeño que se ha enriquecido y el porcentaje inferior que se ha empobrecido. O sea, ese debate va a estar seguramente en la campaña electoral. Y la otra es cómo te imaginas que van a ir las campañas hacia adelante, que tienen, digo, entre otras cosas, bueno, la definición de una candidata a vicepresidente por el Partido Nacional, que fue un tema sorprendente. Y después me quedé, que esto lo digo yo, aclaro. El caso de Ojeda es un caso de audiencia. Bueno. Sí, y de banalización. Bueno, ¿no? alguien me decía el otro día, porque hay una cantidad de gente que vota a los lindos. Y yo creo que el caso de él es un caso de alguien que con fuerza mediática logró imponerse en un sector muy pequeño, pero logró imponerse. Y que aparte lo plasma, ¿no? Porque él dice, bueno, los programas, ¿no? Cuando se burló del libro del programa del Partido Colorado, diciendo, nadie lee esto, o sea, ¿no? También esa visión más despectiva del ciudadano, ¿no? Bueno, yo le voy a dar el show, ¿no? El pan y circo, porque nadie estaba pensando en él, ¿no? Eso me parece bastante ilustrativo, ¿no? Como a calzón quitado, de alguna manera, por decirlo, ¿no? Dice ese tipo de cosas, ¿no? Trata de esa forma tan condescendiente al ciudadano. A mí me molesta que me traten así, ¿no? Que me digan, no, yo no te voy a dar este libraco porque no tenés la capacidad de procesarlo. Eso es un problema mío si la tengo o no, pero no me lo venga como algo parte de ese show. Me parece que es ese tipo de cosas, por eso creo que coincidimos en la importancia de ese nombre hoy, ¿no? Como también otro síntoma de cosas que están cambiando, ¿no? En particular cuando vos ves cómo se han movido las tendencias en las últimas semanas, ¿no? Eso creo que es otra cosa que me preocupa, que es la frivolidad de la política hoy, ¿no? Que lo conecto con lo que vos decías de la audiencia. Me quedé pensando en ese concepto, no había pensado en el show y en la audiencia, y ese tipo donde la sustancia se pierde, ¿no? Y en donde, en definitiva, vos simplemente tenés que llenar espacios de entretenimiento. No tenés que hacer pensar al otro, no tenés que plantearle, bueno, mira, si vamos por este camino puede pasar esto, otro. Yo no te garantizo nada, porque nadie sabe la verdad, ¿no? Pero estas son el tipo de consecuencias que diríamos si hacemos este programa, si vamos por este otro lado, y esto es lo que pasaría si... No, es tipo... no. Acá tenemos la revistita que tiene 2 carillas, y lo único que dice es andá a votar el domingo, y chao. No, me parece que eso es sintomático, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Ojeda creo que entendió muy bien el cambio de época, ¿no? Porque estábamos
previo, ¿no?, a que sucediera la interna del domingo. Bueno, había un poco de incertidumbre en ese sentido de pensar, bueno, en una instancia voluntaria como esta, ¿cuánto pesa la estructura que tiene un partido? ¿Cuánto pesa el voto de opinión? En el caso de Ojeda, no es que no tuviera ninguna estructura, porque había dirigentes de peso que lo acompañaban, como subía, ¿no? Pero, de todas formas, hizo una apuesta fuerte al voto de opinión y le salió muy bien, ¿no? Dentro de lo que fue la interna de su partido. Entonces, en ese sentido, creo que comprendió muy bien ese cambio de época que está ocurriendo, ¿no? Y después, otra de las cosas que me gustaría traerles, ¿no? Hace relativamente poco hicimos un relevamiento de la usina. 2 relevamientos voy a hacer mención. En uno de ellos, y es un centro que le tiro a Germán, salía como uno de los temas principales de preocupación el tema de la economía, ¿no? Pero bueno, eso hay que ver de qué forma se trata con los diferentes acentos, digamos, de las fórmulas, de los candidatos en este caso, ¿no? Pero en otro, que veíamos qué opinaba la gente sobre determinados candidatos, medíamos determinados candidatos, ¿no? Y en ese sentido era una pregunta abierta, ¿no? Se pueden hacer muchas preguntas en ese sentido, o sea, pueden ser cerradas, abiertas. En este caso era abierto. ¿Qué te surge cuando pensás sobre Laura Raffo, Ojeda, Robert Silva, los candidatos del Frente Amplio, el candidato y la candidata, etcétera, ¿no? Delgado, etcétera? Y en ese sentido surgían varias cosas, ¿no? Algunas tenían que ver con si habían tenido gestión anteriormente en determinados organismos, bueno, surgían valoraciones sobre eso, bueno, valoraciones sobre la persona en sí, ¿no? Los perfiles profesionales, si les parecía que era bueno o malo, etcétera. Pero en ningún caso se hacía referencia a cuestiones programáticas, ¿no? Eran todas cuestiones personales, digamos, de cada candidato o candidata. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta y también a eso responden un poco los candidatos y las candidatas, ¿no? O sea, obviamente los programas importan, es relevante, pero también cuando miramos, por ejemplo, incluso los comentarios especializados sobre la campaña, muchas veces nos encontrábamos con este comentario de, bueno, faltan propuestas, ¿no? Y las propuestas estaban, ¿no? Si uno lee los programas, más a nivel partidario, pero también los acentos que le daban los diferentes candidatos, candidatas, existían propuestas programáticas, ¿no? Pero quizás no era lo que se llevaba las luces, claro, tampoco de los medios, ¿no? No contestes, el centro viene después de la pausa. Bueno. Hacemos una pausa y ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Don Germán, bueno, no sé si agarraste el centro que ella te tiró o vas por otro lado. No, podemos ir por donde... la pregunta era sobre las preocupaciones sobre la economía, que, bueno, era una de las cosas que surgía, digamos, como una de las mayores preocupaciones de la gente. Y creo que y la seguridad también, ¿no? Como la principal. Y creo que ahí conectaría, como para salir un poco ya que estamos acá cruzando ideas, ¿no? De alguna manera todo lo que hoy está sucediendo, ¿no? El hecho de que tengamos 1 de cada 5 niños que nacen en un asentamiento, de que tengamos un desempleo juvenil estructuralmente en el entorno del 25%, es decir, 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años busca trabajo y no lo encuentra. Cómo eso hoy, ¿no? Y esa falta de respuesta, ¿sí? o esa persistencia de ese tipo de problemas también se mezcla con el tema de la seguridad, en tanto ofrece el narcotráfico, por ejemplo, una salida muy atractiva en una economía, en un país que no le está dando justamente las oportunidades a los jóvenes, a los niños, ¿no? A los adolescentes. Eso creo que no lo había pensado hasta ahora, que conectaste como la preocupación, pero pensando en las preocupaciones y en la seguridad también, cómo eso se va a reproducir, ¿no? Porque de alguna manera eso pasa a ser una salida laboral atractiva, un estilo de vida distinto, una forma de identificarme y de tener un rol en la sociedad cuando la sociedad me está marginando, ¿no? Todos tenemos un sentido, creo que inherente al ser humano de pertenecer, ¿no? De contribuir con algo a este mundo que nos tocó en este plano terrenal, ¿no? Y muchas veces cuando no tenés una alternativa porque no te la está dando la parte económica, bueno, encontrás ese sentido, ¿no? Ese sentido más filosófico de pertenencia. Así, bueno, esta es mi contribución
a esta vida en sociedad, esto es lo que yo hago, no soy una persona invisible, ¿no? Pero esa contribución puede ser positiva o negativa, en el sentido de que quizás efectivamente hoy hay un montón de jóvenes, hay un montón de niños naciendo que van a encontrar en ese lugar, ¿no? En el narcotráfico, en la penetración del crimen, en ese tipo de cosas que hoy estamos viendo, ¿sí? Cómo se van perpetuando. Bueno, van a encontrar ese sentido de pertenencia, ese sentido de pertenecer, de contribuir con algo a esta sociedad, y en particular van a encontrar una cosa mucho más rentable que educarse, que trabajar, porque justamente no le estamos dando las alternativas como sociedad, ¿no? El sistema político no está respondiendo o no está mostrando lo sensible que debería mostrarse, ¿sí? Siendo un país que todos nos jactamos, y yo también, ¿no? De lo distinto que somos, lo bueno que somos, lo especiales que somos, lo excepcionales, we are fantastic, ¿no? Pero ¿no? Seguimos teniendo 1 de cada 5 niños que nace con la vida completamente torcida, sin ningún tipo de alternativa, y somos, en la región más desigual del planeta, somos el país que tiene la mayor tasa de infantilización de pobreza, que no quiere decir la mayor pobreza infantil, somos los que tenemos la menor pobreza infantil, pero somos los que tenemos la mayor diferencia entre la pobreza general, 10%, y la pobreza infantil, 20%. O sea, ese 2 que surge de ese ratio es el más alto en América Latina, siendo América Latina, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera la preocupación por la economía también dialoga, y cada vez va a dialogar mucho más, con la preocupación por la seguridad, porque esos dos mundos van a converger naturalmente, porque hay un montón de personas que hoy no están teniendo, en particular jóvenes, la oportunidad de pertenecer a esta sociedad, ¿no? Están siendo marginados y ya nacen con la vida totalmente decantada hacia un lado negativo. Entonces, si aparece esta otra forma o esta otra forma de inserción atractiva, lucrativa, ¿no? En lo económico y en la parte del reconocimiento, ¿no? Entendido el mercado laboral o entendido las fuentes laborales o el rol de las personas, como también, no solamente como una deriva de la cual obtenemos ingresos, sino dentro de la cual obtenemos ese sentido de contribución que está en nuestro ser social. Entonces me preocupa cómo van a ir, ¿sí? Si el sistema político sigue de alguna manera con este duelo de hinchadas, ¿no? Reproduciendo lentamente, porque es lo que tenemos los uruguayos, ¿no? Reproducimos lentamente, pero también todo lo que pasa en el mundo se empieza a reflejar, ¿no? La banalización de las cosas que hoy estamos viendo en el nivel de la discusión política, las chicanas, todo eso que estamos viendo, aleja al ciudadano de alguna manera, y creo que justamente supone una solución subóptima en el sentido que el cortoplacismo, ¿sí? La visión más espuria de los problemas, ganar la próxima elección, nos aleja justamente de esos problemas que son determinantes en una perspectiva no del 2025, no del 2028, sino de 2050. ¿Qué perspectiva tiene un país donde el 20% de los niños y niñas nace en un hogar pobre? Eso es lo que me preocupa, y me preocupa cómo esas dos preocupaciones van a terminar convergiendo naturalmente. No, porque lo hemos ya visto. no convergieron. Por eso ya están convergiendo totalmente. Por eso estamos viendo Sí. que esas dos cosas. Hace muchos años atrás, una profe de educación física trabajaba, habían armado un sistema que ahora no me acuerdo bien cómo era, aulas comunitarias creo que se llamaba, que era un sistema en el que tomaban niños o jóvenes que no habían dejado el liceo y trataban de prepararlos un poco para insertarlos en el liceo. Y una vez una chiquilina le dijo, ¿y para qué voy a hacer esto? Si yo el sábado en el baile gano mucho más plata que estudiando, vendiendo droga. Yo, ¿para qué voy a estudiar? Si yo voy allá y vendo. La gente va a buscar siempre oportunidades. No, por El tema es, supuesto. ¿qué oportunidades les damos a esa gente? ¿No? ¿Qué oportunidades le damos a los jóvenes que pulsamos del liceo? ¿Qué oportunidades le damos a los niños que están naciendo en ese contexto tan crítico, lleno de privaciones, lleno de angustia, lleno de violencia? Eso es lo que a mí me tiene más preocupado, ¿no? Sí, sí. Si de vuelta, si volvemos a lo que estamos discutiendo hoy, si el nivel del debate público de alguna manera se sigue erosionando, porque para mí tiene esa dinámica endógena que cada vez nos separa más y nos aleja más, ¿cómo vamos a darle respuesta a estos problemas? Y en la parte programática, ¿cómo materializás esas cosas si estás más tiempo chicaneando al otro, ¿no? Y el ciudadano lo que lee es, al final son todos iguales. Y eso es lo que empieza a abrir esa grieta que me parece que al final, en el tiempo, puede dar lugar al surgimiento acá de un Milei uruguayo, con las características uruguayas, ¿no? Pero... De último, Marcela, para vos. Sí, pensando un poco en esto que traía Germán y también pensándolo desde lo que venimos discutiendo, ¿no? Hay un tema que es, en toda esta lectura que estamos haciendo, estamos tratando obviamente problemas complejos desde la complejidad. Y a nivel, digamos, político, ¿no? Una cosa es los análisis que hacemos, pero otra cosa son los usos políticos, ¿no? Y en ese sentido se arranca perdiendo, ¿no? Tenemos que pensar que, bueno, que los discursos más simplificados, las lecturas más unidireccionales de los problemas son mucho más sencillas de entender, ¿ah? Y también en este sentido de tomar, ¿no? Entonces, es un problema grande, ¿no? Porque muchas veces en esto decimos, bueno, pero a ver, pero tal discurso no se sostiene, ¿no? Esto con esto no se vincula. Pero sin embargo, ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona en el sentido común? Porque sirve, porque es fácilmente
aprensible, ¿no? O sea, y en ese sentido tenemos que considerar que hay una lucha desigual, si se quiere, entre los discursos, ¿no? La lectura de la complejidad y la lectura de la hipersimplificación están compitiendo, ¿no? Son discursos que están compitiendo, y el discurso de la hipersimplificación tiene las de ganar. Entonces, también en ese sentido es muy tentador para los actores del sistema político, ¿no? Decir, bueno, a ver, voy a solucionar el tema de la seguridad con más represión, ¿no? Un discurso hiper simple que no ve la complejidad del problema, pero que sin embargo es efectivo. Entonces, es muy difícil en ese sentido. O sea, hay una pelea muy desigual. Es una guerra. Es una guerra cultural, no sé dónde lo leí hoy en algún lado. Bueno, es lo que dice Milei todo el tiempo, ¿no? Es una batalla cultural. Exacto, es una batalla cultural, porque es verdad eso. Es como en el fútbol, es mucho más fácil decir, me robaron. Tal cual. Nos robaron. Y ese es el culpable. Y el culpable es el árbitro. Y ahí cambia, exacto. Buscar al culpable y no tratar de... No ver qué pasó. Pero sí creo que ahora, volviendo a esto que decías, Ojeda encarna eso que decís. Él entendió que los mensajes simples son los mensajes que van. Bueno, tengo que ir. Acá hay gente que me está hablando por el oído y me está diciendo que tenemos que hacer otro programa. Tienen que sacar una carta y abajo hay una pregunta. No se pongan nerviosos. Chan. Es bien simple. ¿No quieren jugar? Sí, obvio. Bueno, ¿Me voy primero? Cualquiera. Dale. Son muy fáciles. No. Si pudiera quitar una palabra del diccionario, ¿cuál sería? Son muy fáciles, dijo, ¿eh? No estaría siendo tan sencillo. Polarización. Muy bien. Está muy bien. Pensando en la Marcela, síntesis de todo lo que hemos... si pudieras sacar vos una palabra, ¿qué harías? Si pudiera sacar una palabra del diccionario, ¿cuál sería? El tema, la idea es que el concepto es que al sacar la palabra sacamos eso, ¿no? Sacamos John de... Claro. Sí. ¿Sabes qué? Perdón, pero voy a retrucar. No sacaría ninguna palabra, pero sí cuestionaría por qué está ahí, ¿ah? Y cuáles son los sentidos que la llevaron a estar ahí. Me parece que es algo que tenemos que estar todo el tiempo en disputa, digamos, de esos sentidos, ¿no? Y tratar de entender entonces por qué están ahí. Muy bien. ¿Sacás una carta? ¿Qué cosa te asustaba de niño y ahora te da risa? De niña me asustaban los payasos. Nunca me dieron risa y ahora menos. Pero ya no te asustan por lo menos. Depende de dónde estén. ¿Tenés una...? Sí, por supuesto, es superficial, pero los extraterrestres. Ahora me generan una cierta fascinación en el sentido que me encantaría, y supongo que la hay, pero en ese momento de niño tenía terror, sí. Me acuerdo cuando salió la autopsia trucha, ¿te acordás del caso Roosevelt? Sí, que yo era niño, claro, dije, no, van a venir, ¿no? Eso me generó terror durante muchos años. Mirá vos, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Pasaron bien? Sí, espectacular. sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Sí, ya van a volver seguramente. Pero bueno, fue muy grato. Muchas Y gracias. a ustedes los invito a seguir conversando, porque conversar en definitiva es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.